Si hablamos de radio, no podemos dejar de escuchar lo que nos dicen los periodistas sobre este medio que nació en la Argentina en agosto de 1920. La historia recuerda que la primera transmisión de radio en el país fue el 27 de agosto de 1920. Enrique Susini y otros 3 radioaficionados se subieron a la azotea del Teatro Coliseo e instalaron un transmisor de 5 vatios. Eran médicos, no eran ni ingenieros ni técnicos, y la historia los recuerda como los locos de la azotea. Ahora vamos a escuchar lo que tiene para decirnos sobre la radio Eduardo Liberti, locutor, periodista y director de la escuela Éter. Por comunicación entendemos el acceso de los públicos a los medios de comunicación, es evidentemente el medio más horizontal. Vos pensás que basta un llamado a una radio para que estés al aire en forma de mensaje de oyente. No digo que esto sea el desideratum de la participación popular, pero si lo pensás en términos televisivos es virtualmente imposible la participación popular más allá de alguna votación electrónica, además de toda la aparatología de censura que supone per se la televisión. Y si pensás en los diarios, te remitís a apenas una carta de lectores, que además se tiene que circunscribir una cantidad de líneas, que además corre por el filtro del editor, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que en ese sentido la radio es el medio popular por excelencia, porque es el medio de más fácil acceso, y más allá de lo que tiene que ver con los mensajes de los oyentes u otro tipo de participación por el estilo, es el medio más barato, tanto en términos de ponerse uno mismo una radio, digo, que es lo más barato que existe en términos de trabajar uno un medio en cuanto a propiedad, y no en vano el fenómeno que estalla en términos comunicacionales en la década del 80 en la Argentina es la proliferación de radios de baja potencia. Esto es, con un tanque de agua, una antena que esté cercana porque el agua es natural transportadora de las ondas, un micrófono y alguien para decir, aunque sea llegás a 3, 4 cuadras a la redonda por 10, 15, 20 mil pesos, a valores de hoy. Y por otra parte, en tanto y cuanto hay muchas más radios que canales de televisión y que diarios o publicaciones escritas, gráficas, para usar una figura, es mucha mayor la cantidad de fuentes de trabajo que la radio brinda, más allá de, obviamente, los avatares que se vivan en términos laborales en la Argentina. Es que no en vano los experimentos pedagógicos que ha habido en ese sentido y que hay en términos de talleres, en términos de experiencias de realización de programas de radio en las escuelas, pasan fundamentalmente por allí, por la radio. A mí me pasa, y aquí sí puedo hablar de una experiencia personal, que cada 2 por 3 y mucho más dirigiendo una escuela de radio, somos citados para armar un taller o para proveer ideas respecto de cómo hacer un taller en una escuela. Hay incluso escuelas y hay incluso convenios que se han firmado con la Secretaría de Educación de la ciudad, etcétera, etcétera, para promover talleres de radio en las escuelas. Porque le permite al pibe manejar un código, un nivel de creatividad, etcétera, muy fuerte, que está también, creo yo, por encima de lo que pueden realizar gráficamente y ni hablar televisivamente. En ese sentido parece haber una discoordinación entre que la radio es lo que básicamente se trabaja a nivel de enseñanza primaria y secundaria como experiencia creativa, lúdica, y esto que charlábamos hace un rato también respecto de que no hay en los empresarios del medio un especial interés de hacer radio para chicos. Yo diría que hay 3 o 4 cosas que, por empezar, garantizan que la radio tiene asegurada su permanencia en el seno de la humanidad. La radio es más veloz que ningún otro medio y por lo tanto es el medio informativo por naturaleza. En algún sentido, la tecnología satelital hizo que la televisión empardara esta velocidad, pero aún así, si en este momento hay un choque acá en la esquina, el diario tiene que esperar hasta mañana, la televisión tiene que llegar con su móvil, esperar la señal, etcétera, etcétera, y yo voy con un celular y salgo al aire. Creo que la radio también es insuperable en esto de la imaginación, ¿no? En esto de decodificar el mensaje, quién es el que me está hablando, cómo está sentado, cómo está vestido, por qué me habla así, por qué pisa este tema musical de determinada manera, etcétera.
Creo que la radio además estimula muchísimo la capacidad de síntesis, y esto me parece que para los pibes no es un dato menor. El hecho de que la radio no te da revancha estimula muchísimo la capacidad creativa y la capacidad del lenguaje, o de la necesidad del lenguaje. Cuando vos te dan una noticia o te cuentan algo por la televisión, además de lo que te dicen, hay una imagen que lo refuerza. Cuando vos no entendés algo que lees de un diario, de una revista, de un libro, de lo que fuere, lo relees 40 veces hasta que lo entendés. En radio, cuando no entendiste algo de una, no lo entendiste nunca más, porque no hay revancha. Aprende